fármacos, la mayoría de ellos, no son específicos, no son eficaces, pueden que sean tóxicos, de manera que eso vamos a verlo cuando desarrollemos cada uno de los experimentos. Esta es la farmacología en general, para que uno se hace un ¿para qué sirve un fármaco? Para curar, perfecto. ¿Para otra cosa? Ya, para otra cosa yo te doy una sustancia liberada para poner la planta. Entonces los fármacos, si le pongo ese o toma vitaminas, entonces el fármaco en general tiene una consecuencia bastante más grande. La farmacología estudia los efectos de los fármacos, los buenos y los malos, los adversos y aquellos que son finalmente los usos clínicos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Hasta donde lleguemos en este paso. Un fármaco es un concepto general, una sustancia que modifica una función, un tejido, una capacidad del organismo. Esta farmacogenética actúa básicamente en estos procesos desde que ingresa el fármaco hasta que se elimina. En todo ese camino, desde que ingresa hasta que se elimina, en un momento llega al plasma. Y cuando llega al plasma va a los tejidos. Eso se llama farmacodinámica, ¿de acuerdo? ¿Cómo actúa ese fármaco? Todas las fases que van a ver ahora, la absorción, la distribución, la excreción, se pueden manipular. Yo puedo modificarlas. De eso se trata la práctica, de modificar. En el seminario, ¿qué fue lo que pasó con el paciente? Tuvieron una interacción medicamentosa, ¿no es cierto? Se modificó el metabolismo. Hubo una inducción metabólica y también hubo una inhibición del ciclo del. Ahí tenemos los procesos más importantes, que son estos cuatro, faltando acá la liberación, que se da básicamente del tubo digestivo. Y básicamente estos explican realmente cómo cada uno de los fármacos actúa, se metaboliza y luego se excreta. Estas vías, las tres son las más usadas en la clínica. La vía oral de lejos es la más importante, junto con la neurodosis. Condición de emergencia, condición crónica, intermedio tenemos intramuscular. ¿Qué otra vía podría dar una disponibilidad parecida que no sea esa vía? Muy bien, otra. Muy bien, otra. Dentro de estas vías tenemos que elegir qué tan rápido quiero el efecto y cuánto de medicamento quiero que llegue. Esta puede ser la más rápida, pero es la que tiene más efectos colaterales, ¿de acuerdo? Esta puede ser la más lenta, pocos efectos colaterales, pero en su trayecto de la boca hasta la expresión puede que pase fenómenos que disminuya la cantidad de droga que está activa para el proceso. Ahí está, miren, lo que estamos viendo acá es esto. Tenemos de que la mayoría de medicamentos debe llegar por concepto genérico al plasma. Primero tienen que soltarse de esa molécula que los contiene del excipiente, eso se llama liberación. Luego tienen que absorberse, y luego de absorberse pasan al plasma, ¿de acuerdo? En el plasma todo lo que ven acá se llama farmacocinética, todo, salvo esta parte que se llama farmacodinámica. En el momento que el fármaco llega al plasma y se distribuye a los espacios, es que finalmente actúa, se aglutina o se concentra en un tejido, luego va a ser eliminado y luego, primero se transforma y luego se elimina. ¿Dónde se dan los efectos colaterales? Cuando el fármaco va a lugares donde yo no quiero que vaya. Ejemplo, un antihistamínico. Toman ustedes un medicamento para la alergia, les mejora la alergia, les da sueño. ¿Qué pasó?
llegó el fármaco a un nivel que yo no quería y me da un efecto colateral. ¿De acuerdo? Es muy importante esto, porque la mayoría de pacientes que dejan los fármacos los dejan porque tienen efectos colaterales no explicados. Tú no le cuentas qué puede pasar, el paciente toma el medicamento, si no tiene claro eso, me está cayendo mal, lo suspende y adiós. Adiós tratamiento. ¿De acuerdo? Esto tendríamos que haber visto el día de hoy cuando la clase hubiera sido más grande, pero cuando vamos a llegar hasta donde se pueda. Días de administración hemos visto en la práctica que básicamente hay que reconocer sus características. Cada una de ellas tiene un modo particular de ser abordada. ¿De qué depende la realidad? ¿Cuándo te puedo colocar un tipo y cuándo no te puedo colocar? Otra vía de oral. Oral, ¿no? ¿Cuándo puedo usar y cuándo no puedo usar? Si depende del flujo sanguíneo, no lo usaré en un paciente hipotenso. Si tuviera, depende de que el trámite sea adecuado, un paciente con gases hemógrafos no será elegible para llegar a la. Entonces, eso debo considerar aquí en cada una de las vías. Y sobre todo, como dijimos, más que la cantidad que llega a donde quiero, la rapidez con la que llega. La condición de emergencia. Tenemos un paciente muy crítico de emergencia, la vía será obviamente endovenosa. Si tenemos una condición menos crítica, podemos usar cualquiera de las armas. Tenemos también, a ver, los fármacos se absorben cuando pasan membranas. El único que no pasa membranas, ¿cuál es? El único que no pasa membranas. La membrana planta, ¿cuál no pasa membranas? ¿Qué viene de nutrición? ¿De acuerdo? Entonces, hay vías que tienen absorción y vías como otra línea que me asusta que no las tiene, ¿de acuerdo? Entonces es la cantidad de fármaco que llega hasta donde yo quiero que llegue, se llama biodisponibilidad. Y vamos a ver ahora que las vías de administración se van a diferenciar por este concepto básicamente. ¿Cómo hago que una vía tenga mayor biodisponibilidad? Pasan membranas, la mayoría de vías pasan y permiten que éstas se concentren en los lugares que estamos deseando de acuerdo a las propiedades químicas del lugar y factores del paciente que son fisiológicos. Eso es muy importante porque puede que el mismo paciente tenga condiciones cambiantes en el tiempo. ¿Qué tiene una membrana celular que me limita el ingreso de fármacos? ¿Qué tiene afuera? ¿Se acuerdan de biología de equilibrio celular? La membrana celular es ¿Qué tiene afuera? ¿Qué tiene más afuera? el espacio extracelular. ¿Cómo se llama esa estructura? Tiene una bicapa fosfolipídica, sí, pero tiene afuera el glicocálix. ¿Se acuerdan qué es eso? Hace un sitio que tiene carga eléctrica. De manera que aquello que esté ionizado no va a pasar porque se va a rechazar, y lo no ionizado va a pasar a la membrana celular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué forma un fármaco es aprovechado? De la forma no ionizada. ¿Y quién debe buscar siempre eso? ¿De qué depende la absorción del tamaño molecular de que el fármaco esté en un pH adecuado? ¿Esto cómo se digiere? Los fármacos ácidos, ¿qué vamos a ver con eso? Acá está, muy bien. El pK es el pH en el cual el fármaco tiene 50% de forma ionizada y 50% de forma no ionizada. ¿Cómo se absorbe? ¿De qué forma se absorbe? ¿Así o así? Así, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien. Ahí tienen ustedes ahí la aspirina. ¿Qué pasa cuando la aspirina, siendo ácida, llega a un ambiente ácido como el estómago? pH de 3 a 4. ¿Qué sucede? Esto queda mitad, migra así, 80% no ionizado
ionizado. Quiere decir, vira a su forma absorbible, ¿de acuerdo? Cuando el pH de acá coincide con el de acá. Igual, si va al intestino, siendo pH básico, igualmente el intestino es básico, pasará lo mismo. ¿Qué pasará si este fármaco básico llega al estómago? ¿Se absorberá o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en ese momento tu pK va a virar a la parte no ionizada, lo contrario, que es que está en el estrés. Y ese fármaco simplemente no se va a absorber. Entonces, la forma que yo busco es la de acá, esta de acá, para que el fármaco pase de más aceleradas, ¿de acuerdo? ¿Y qué más depende? Depende del pH, depende del tamaño molecular. Esto básicamente aplicado a lo que es la vía digestiva, por si acaso. Tenemos los procesos físicos, ¿cómo se trata? Ahí. De todos esos procesos, ¿de cuál se acuerdan? ¿Qué es un simportador, doctor? Y la doctora que está aquí arriba, ¿qué es un antiportador? Biología. Un simporte, bueno, principalmente se va en torno a lo que es el transporte activo secundario. Ahí vamos a ver, por así decirlo, como que un paso de las moléculas, pero ya habiendo generado una carga de ATP, más el paso de esas moléculas a través de ese simporte. Simporte quiere decir que hay ese conjunto de la molécula y el importe ¿Y qué es un antiportador? pues lo mismo, no pasan, pero en distintos sentidos. El intercambio de sustancias que se da entre un medio y otro, con todo esto consumo de energía, por si acaso. Son transportes que consumen. Muy bien. Tenemos que en el tubo digestivo se da básicamente las dos primeras y la pinocitosis. ¿De acuerdo? Ahí tiene la pinocitosis, que es básicamente la captación de moléculas que están en el tejido extracelular con una imaginación de la membrana, lo que permite que la vesícula rápidamente sean digeridas por los lisosomas en la parte interna. A ver, ¿cómo definiría bien la administración? ¿Y cómo elegir una de ellas? Se tendría como definición, si yo tengo, a ver, una conjuntivitis, que por lo que debe de llamarse con cabeza. Tú vas a decir que la disponibilidad es 100%, doctor. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo de la conjuntiva? Casi cero. ¿Llegará el medicamento a esa zona? ¿Es concentrado? Mejor le coloco localmente, ¿no es cierto? Entonces, cuidado de que la fila depende de dónde queremos llegar. ¿Qué pasaría si yo quiero llegar a una micosis mundial, o sea, de las uñas? ¿La vía poderosa sería la adecuada o no? No. ¿Por qué? El medicamento antimicótico para las uñas, cuando lo doy, yo no quiero que actúe en el momento. Quiero que actúe en el crecimiento de la uña. ¿Cuánto es la uña? Las uñas menores. No, la uña. De manera que yo doy tratamiento para que se vaya acumulando el fármaco en esos tejidos y la vía cambia, ¿no es cierto? Sería mejor la vía. Quiere decir, cada condición clínica es diferente. ¿Entienden ustedes la porción por el tubo digestivo? ¿Está? Miren los procesos que hemos comentado ya también en la práctica: difusión simple, difusión facilitada, pinocitosis y transporte activo. ¿Qué parte del intestino absorbe más? En el duodeno se da la digestión, ¿cierto? Sale la vía, por el tubo pancreático, se dividen las moléculas que se absorbieron en la parte más sencilla y después se van a absorber. ¿Dónde se absorbe más el tubo intestino?
¿Qué más tenemos? Recuerden que la mayoría de fármacos se da separando de los alimentos. Entonces, ¿qué tiempo antes tengo yo que dar un fármaco para que no interactúe con el alimento? ¿Qué tiempo antes? Pero si fuéramos enseguida, yo la tomo con el segundo, porque hay algunos fármacos que sí se ayudan con la dieta, ¿de acuerdo? Si fuera un antimicrobial, lo tomo con el segundo, tomando grasa, porque eso favorece justamente la absorción. Son pocos fármacos que hacen eso, pero la mayoría, la gran mayoría, se separan. Fármacos antibióticos, fármacos antihipertensivos, fármacos para angina, y preferencia mejor darlos fuera del alimento, ¿de acuerdo? La vía rectal habíamos comentado que es muy útil. ¿Cuánto era el porcentaje que no pasa por el hígado? No, más. 70% más o menos no pasa por el hígado. Y finalmente eso evita de que se active este medicamento cuando lo administramos. ¿Actúa más rápido o más lento que la vía subcutánea? ¿Actúa más rápido o más lento que la vía subcutánea? ¿Más rápido o más lento que la vía subcutánea? Actúa más rápido. La vía subcutánea está expuesta a la temperatura. Si hay hipotermia, la vía subcutánea se actúa muy bien. En cambio, cuando hay menos influencia de la temperatura es acá en la mucosa. ¿Okay? Tenemos también ahí tienen ustedes cómo es que va plexo hemorroidal, una cava, corazón, y como se dan cuenta no pasa por el hígado. ¿Alguien falta firmar, por favor? ¿Alguien falta firmar? La condición para que una membrana absorba es que sea grande, que sea finita y que tenga varios vasos sanguíneos. ¿Quién cumple eso? Doctor. ¿Qué lugar en el cuerpo tiene es grande? Amplio, que es delgadita y tiene bastante densidad. El estómago, si capotan, el hígado muy bien y el peritoneal. ¿Se usa para algo actualmente el peritoneal o no? ¿Se puede colocar el peritoneal para algo en este momento? ¿Se usa para algún tratamiento? ¿Para qué se usa la membrana peritoneal actualmente? Todos los días. ¿Qué lo hacemos más? Para diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es importante. Ok, tenemos la mucosa respiratoria, la mucosa intestinal, la mucosa del peritoneo, muy bien, la mucosa gástrica, que tiene esas características, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? La administración local. Recuerden que algunos fármacos puede que no estén llegando a donde tenemos nosotros el sitio ideal para actuar, y eso permite de que ellos finalmente no puedan ser absorbidos. Si tengo yo, lo colocamos con la conjuntivitis, un problema local, lo más seguro que es el fármaco actúe directamente, ¿de acuerdo? Y también la acción sistémica. Recuerden que con nariz tenemos esta relación. Un fármaco que se emplee por la nariz, por la mucosa nasal, que sea útil, que tenga actividad sistémica, no local. La calcitonina. ¿Para qué se usa la calcitonina? ¿Para qué usamos la calcitonina? ¿Se acuerdan? Ahí atrás. ¿Se acuerdan que era la
qué paciente yo quiero conservar su masa ósea. No tiene osteoporosis, ¿no es cierto? Entonces ahí es diálisis, mejor punto. Fisiología veo que es un punto de vista algo sencillo, pero ustedes están por no decirlo que no están en la. Ahí está la vía respiratoria, habíamos comentado que es operador dependiente. Si yo no hago la agitación del MDI con tiempo y no muevo las moléculas de este tamaño, no llegan a la vida. Quien haya usado inhalaciones en su vida se da cuenta de que a veces hacía con este aparato y tenía un mal sabor. Bueno, ese era todo el fármaco que se iba por acá por el tubo digestivo y ahí no va a actuar. La idea es que la técnica, mientras más eficacia tenga, obviamente va a ser mucho más lo que llegue al alveolo para que pueda ser reducido. ¿De acuerdo? El alveolo, ¿cuántas divisiones tiene el pulmón después de la tráquea? ¿Te acuerdas? 3 y 2. El pulmón sería 3. No, hasta el alveolo. ¿Cuántas tiene? La tráquea llega y se divide en otro orden. De ahí al alveolo, ¿cuántas divisiones hay? Más o menos 23 divisiones. La división 17 es solo conducción espacio-muerto y las otras son esas cosas alveolares, ¿de acuerdo? A todo esto solo para que se ubiquen un poquito con el contexto, esas son barreras que vamos a ver. Hasta que los entonces y lo que es también yo soy profesor de fisiología hace 5 años, así que cualquier cosa de fisiología se me da cuenta de que ajustar un poquito con esta. La parte intramuscular depende de capilares, recuerden, depende de presión arterial, depende del flujo sanguíneo. Por eso los lugares que han comentado tienen músculos grandes, bueno, no en todos, pero en teoría los tienen, y tienen gran flujo sanguíneo. Si sería por flujo sanguíneo, ¿dónde colocaría el paso inyectable? En el oído. Tiene más flujo sanguíneo. Yo te lo puedo decir. La inyección generalmente dificulta un poco el movimiento, ¿no? Se coloca en el movimiento que dificulta menos. Recuerden que la velocidad depende del tipo de componente que tenemos. Aquí me he colocado un inyectable. El inyectable, cuando ustedes lo colocan, y si es hidrosoluble, ¿qué sucede? El inyectable llega y se mezcla con las fibras musculares de manera armónica, genera algo de edema, ¿no? Y hay un poquito de dolor, como este, ¿ok? Pero si fuera lipídico, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si fuera aceitoso, entre comillas, ¿qué sucede? Como no es visible, entra y hace una cápsula, abre las fibras musculares y duele más, ¿no es cierto? Justamente por este fenómeno. Drogas de preferencia hidrosolubles de rápida absorción, drogas insolubles, sobre todo las liposolubles de absorción lenta. Tener cuidado que luego de aquí pasa al intersticial y después de eso pasa recién al vaso sanguíneo. A ver, según este cuadro, según ese gráfico, la vía que es más fiable, ¿cuál sería? La disponibilidad hay que tomarla en dos parámetros, en el porcentaje y en la rapidez. Porque la disponibilidad de la vía oral puede que sea cercana al 100%, pero no es rápida. Igual la intramuscular puede que sea cercana al 100%, pero es más lento. Entonces, cantidad y velocidad es muy importante en los reconocimientos del nivel. ¿De acuerdo? Intravenoso. ¿Por qué colocamos un intravenoso en el brazo de un entero? El viento se pone interno, tenemos aquí internas. Un cielo que coloca arriba de él. Entonces lo colocamos abajo y lo colocamos arriba. Doctora, usted entró en clase la doctora María. ¿Por qué colocamos en el miembro superior y no en el inferior? La contaminación, la cercanía del corazón y la presencia de válvulas que tenemos en el miembro inferior limita bastante que eso sea algo decisivo, ¿de acuerdo? Tenemos esas curvas que explican por qué las vías de emergencia y entre medio tenemos las otras vías que
Entonces, esas son las curvas en el tiempo que se dan y la condición que se deben usar. Tienen el concepto más importante que es biodisponibilidad, ¿de acuerdo? Miren que, ¿cuál de ellas tiene más variabilidad, doctor? ¿Cuál de las vías en 4 tiene más variabilidad? La doctora que está delante, todo reflexivo, por favor. ¿Cierto? ¿Cuál tiene más variabilidad? La oral, ¿Cuál más? la de la inhalación también. La de la inhalación. ¿Te parece que el inhalatorio 5 a 100%, ignorar 5 a 100%? Si yo no considero todo aquello que pueda afectar la absorción de la oral, puede que realmente no sea nada, puede que sea casi nada, o tomando el medicamento. Y si yo hago mal la técnica inhalatoria, puede que sea tan bajo como 5, y si la hago bien, tan cercano al 100%, si lo hago bien, es la técnica. ¿Por qué la rectal es la que le sigue? Depende que la ampolla rectal esté ocupada con material digestivo, y eso puede limitar la absorción de los fármacos, ¿de acuerdo? Puede que inclusive puedan eliminar los fármacos por su poder rectal. Entonces, recuerden, la transdérmica, increíble, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa son por definición las de mayor cantidad de droga que llega al plasma. Eso es en cuanto a cantidad. En velocidad, obviamente, la intravenosa es rápida. Entonces tenemos también vías locales, como ustedes pueden ver, oído, o faringe, vías que usan la glucosa diferente que tenemos en el organismo. Ese cuadro que también hemos colocado, sobre todo estoy en la parte de acá, por favor, esta parte de acá. ¿Sí? Esto de acá. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuál es su patrón de absorción? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Cuál sería un fenómeno muy importante en la vía oral? Dos fenómenos importantes. ¿Cuáles serían, doctor? ¿Toma bien el medicamento, su hora, todo bien, pero sabes que su absorción va a ser un poco? El primer paso. El primer paso parte como el bien piloto. Ese es el primer paso para todo. El ciclo interhepático y otro, lo que han visto en el seminario, la interacción de fármacos. Entonces, ahí tienen las características más importantes. Ahí tiene la vía enteral. Enteral viene de intestino, la vía parenteral viene de paraintestino, ¿de acuerdo? Tenemos varias vías, de hecho. Aquí tenemos la parenteral que hemos comentado hace un momento. Dentro de ellas, la vía oral es la más predecible, la más cómoda y la que más debemos estudiar. Tiene una cantidad increíble de fenómenos que la modifican. Tenemos la mucosa oral, sobre todo la sublingual, y tenemos la vía rectal. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a la vía oral, tenemos sobre todo un limitante que es el pH. Ya hemos comentado hace un rato que los fármacos ácidos se van a absorber en la mucosa gástrica. ¿De acuerdo? ¿Quién produce el ácido clorhídrico? ¿Qué células, doctora? ¿Quién produce el ácido clorhídrico? ¿Qué células? ¿Células? ¿Qué más producen las parietales? ¿Solo eso? ¿Alguien habla por ahí del cliente? Faltó el disco de cálculo, ¿cierto? Bueno. Si limitamos el pH, ¿cuánto es el pH del estómago, doctora? Doctora que está con su cálculo. ¿Cuánto es tu pH en este momento? Vale, no, 50.5. No, ¿cuánto es en este momento? En este momento. 3.5 a 4. ¿Por qué no es 2? Porque no vas a comer rico, ¿no es cierto? El pH baja en horas cercanas a la comida hasta 2, justamente para la digestión, la base cefálica de la expresión ácida, y luego sube cuando ya hago la digestión, generalmente toma un pH casi a lo que hay. Muy bien, entonces recordar esto, no bloquear el ácido, tratar de tomar los fármacos con líquidos a temperatura corporal, pues si es tibia, mejor, porque eso puede evitar la
la vasoconstricción de la pared de la mucosa gástrica. Cada una de las presentaciones realmente tiene una particular forma de absorberse. Pregunta, ¿qué pasa si nuestra amiga se toma 20 de azepam? ¿De qué manera tratamos a esto de acá? Sabiendo que se van a absorber acá en el estómago. ¿Cómo empezamos a tratarla a ella si le tomó de azepam? Ya, le ponemos 40 para que sea más. ¿Qué hacemos? ¿Con qué agua? ¿Con qué tipo de componente? Lógica. ¿Agua de qué tipo? ¿Agua a qué temperatura? Agua helada. ¿Por qué agua helada? Vasocontraes toda la mucosa y evitas que aún aquello que se ha disuelto se absorba. ¿De acuerdo? Y aspiras todo lo que sea. A más aspires, mejor. Lavado gástrico. ¿Cuánto tenemos de epitelio para que absorba en el intestino? Más o menos esa cantidad de metros cuadrados. ¿De acuerdo? La mayoría está en el 21 milímetros que hemos comentado. Recuerden que también que estas vellosidades tienen un gran poder de absorción. Acá está toda la química asociada a ellas, la musculatura, el vaso linfático, el vaso sanguíneo, venoso y arterial. Recuerden, pinocitosis, difusión facilitada y transporte activo. ¿Es una buena? Sí, es buena, pero solo absorbe el fármaco de carácter básico, tal como su pH. ¿De acuerdo? Y esto depende básicamente de la dosis, de la disolución del líquido intestinal en la zona que estamos absorbiendo, del peristaltismo intestinal. No se la vera que un paciente con diarrea. La permanencia del fármaco va a ser limitada. ¿De acuerdo? Secreciones digestivas. Y también tenemos lo que ya vimos en el estómago, que es básicamente cómo el alimento influye en este tipo de componentes. Recuerden la motilidad digestiva sobre todo. La vía sublingual. A ver, para colocar un medicamento sublingual actúa rápidamente. Yo te digo, ponle ahí un medicamento sublingual. Para todo esto que lo que te explico. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? El fármaco y a partir de esta diferencia para que se pueda absorber. Lo malo que son pequeñas cantidades, actúa rápidamente, se emplea en patología cardiovascular bastante esto, en hipertensión y en lo que es angina de pecho. ¿Qué más tenemos acá? Hablamos de la vía rectal en su momento, dos plexos de esta vía evita el paso hepático, ¿de acuerdo? Es cómoda, pero a la vez es limitada básicamente porque la ampolla rectal está ocupada por material digestivo. Hablamos de la vía intramuscular, de la vía endovenosa, recordando que la vía intramuscular también tiene una cantidad limitada de fármaco para emplear. Lo máximo son 4 centímetros en general, ¿de acuerdo? Y la vía endovenosa tenemos la ventaja de que podemos colocarla de mono y también de manera programada. ¿Dónde más tenemos venas para colocar fármacos? La vía central. Mira, en ese orden, al final te vas a las piernas. La idea sería usar la vía central. Tenemos acá una cosa. Tenemos acá una perfecto, maravilloso. Ok, seguimos. Entonces, luego de que ya pasaron los fármacos y han ido por todas estas vías, pasamos a lo que es el concepto de disponibilidad. La cantidad de fármaco que yo coloqué abajo y la cantidad que llevo al plasma. En teoría, repito, en teoría, la intensidad es 100%. ¿Por qué en teoría? ¿Por dónde pasa toda la sangre finalmente también? Aparte por los pulmones.
y en los pulmones puede que haya cierta extracción de fármaco, ¿no es cierto? Entonces, en teoría es imposible. La vía inhalatoria, como hemos comentado, tenía estas características, y recuerden esto de acá, con la edad disminuye el tejido que intercambia y sobre todo aumenta la barrera alveolar capilar. ¿Cuánto mide esa barrera? 0,5 micras. ¿Y cuánto mide con la edad mayor a 65 años? Sube su grosor y eso disminuye la habilidad de absorción por la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Tenemos también la piel, la vía transdérmica y la vía subcutánea. A ver, vía subcutánea podemos colocar medicamentos. ¿Dónde podemos colocar subcutánea? ¿Dónde es? Los mismos lugares que en la vía intramuscular. ¿Cuál es la técnica del reloj, doctora? A ver, te colocamos una subcutánea en tu monitor, por ejemplo. En cada lugar, ya lo hemos comentado también, hay que hacer la técnica del reloj. Hoy día te coloco a las 12, mañana te coloco a la 1, pasado a las 2, luego a la 1. ¿Y luego qué hago? Le paso al otro ventoides, porque si yo reitero acá la inyección, esto se va a aquilar y forma una sustancia pétrea como una piedra, efectivamente, y genera degeneración de los cuadros. Inclusive se van a operaciones para sacar esa piedra. Recuerden que también la vía subcutánea es muy importante para la administración de fármacos en emergencias, siempre y cuando el fármaco esté, el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica para la más que nada, ¿cuál es la técnica? Levantas tu piel y aquí, ahí es donde se llama, levantando la piel de la segunda, se supone que el pie, que la base del pie, es la segunda, ¿de acuerdo? No vayan porque eso es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer. Bien, no por sencillo ni no por complejo. Una vez que el fármaco llega al plasma, queremos transportarlo a los tejidos que va a hacer el efecto y queremos que ocupe los espacios. Tienen un papel por ahí, por favor. ¿Cuántos espacios tenemos en el cuerpo? Que tenga líquido. El 60% de nosotros somos agua, ¿de acuerdo? Y el fármaco va a llegar finalmente a esos espacios que son agua. Pero ¿cuál llegará ahí? ¿El fármaco que está con una proteína o que está libre? Sin mucha confusión, dijo, a ver, ¿tiene por ahí comprar un papel para explicar esto con más detalle, sino que no, la moto no se mueve caída? Ya tengo una casilla. A ver, si ustedes tienen droga libre y droga ligada, ¿de acuerdo? La droga libre está las moléculas llegan al plasma, es una molécula libre, y esta molécula de acá va y le agarra la albúmina y la encapsula así. ¿De acuerdo? La albúmina. Y a la de acá no la agarra nadie. ¿Cuál actúa? Actúa la droga libre. ¿Cuál se metaboliza? La droga libre. ¿Cuál se excreta? La droga libre, porque pasa membranas. ¿Y esta de acá? No pasa membranas, ¿cierto? Entonces, esta de acá ni se metaboliza, ni se excreta, ni se va a absorber en membranas. La droga ligada a proteínas y la droga libre. La gran diferencia de las dos.
¿Qué pasaría cuando esta droga libre se vaya terminando y excretando? Una cantidad proporcional de esta droga ligada se va liberando para mantener el efecto terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, en el transporte tenemos dos proteínas que son la albúmina, ¿quién más? Ahí está, se distribuye en los tejidos. La que pasa espacios, que dijo su compañera, es también la droga libre, ¿de acuerdo? Ahí se distribuye. Ahí tiene, después de que son absorbidos, se va por el organismo, el efecto va básicamente dado para que circulen en los tejidos, luego son metabolizados y luego son excretados, ¿de acuerdo? Adicionalmente en la distribución tenemos el ciclo entero hepático y la redistribución farmacológica. Normalmente, ¿quién hace el ciclo entero hepático? Normalmente, ¿quién lo hace? ¿Cuántas veces lo hace? ¿De acuerdo? Los fármacos tienen esa costumbre para incrementar. Una pregunta que hace el examen es: ¿qué factores modifican la vida media de un fármaco? ¿Marqué lo correcto o lo incorrecto? ¿Lo afectará el ciclo hepático a más o para menos? La vida media de un fármaco, el principio del hepático, ¿la aumenta o la disminuye? El primer paso hepático, ¿la aumenta o la disminuye? Primer paso hepático. O sea, el fármaco pasa por el hígado hepático y selectiva. ¿La aumenta o la disminuye? La dosis que le doy a un paciente, si le doy mayor dosis, ¿se aumenta la vida media o se disminuye? Bien, eso es lo que viene a pensar. No viene a literal la pregunta, pero sí viene para abonar. Ahí tiene concepto de vida media plasmática, está acá abajo la mano. Es el tiempo necesario para que su concentración plasmática baje a la mitad, o el tiempo necesario para que el cuerpo elimine la mitad de la dosis administrada. A ver, hay una aparente discordancia aquí en la conversa que también se pregunta esa. Tu vida media de la medicina es 3 horas. ¿De acuerdo? ¿Es igual que el efecto clínico? ¿El efecto clínico solo es 3 horas? No. El efecto clínico de la MOX son 8 horas. Quiere decir, el efecto clínico de una droga no tiene nada que ver con su vida media. Nada. Van a ver, vida media, 1 hora. Ah, ya, o sea, no. 3 horas de vida media, pero el efecto dura 8 horas. ¿De acuerdo? Entonces, no son iguales. Vida media con efecto clínico observado. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Volumen de distribución. Si el fármaco se une a proteínas y no pasa membrana, ¿dónde va a estar concentrado, doctor? En 4 espacios: intersticial, intervascular, intercelular. Se une a proteínas y no pasa membrana. ¿Dónde se va a concentrar ese fármaco? En el extra, pero ¿en cuál espacio? Básicamente intervascular. Son igualitos. En la medida que se una masa proteínas, no pasa membranas. Su volumen de distribución va a ser pequeño. Otra pregunta de examen: ¿cuándo se modifica el volumen de distribución? Ahí está. Cuando fuera menos unido a proteínas, puede que pase a un nivel de más o menos 15 litros, que ahí está tu intersticial y tu intravascular, ¿de acuerdo? Y cuando sea mayor, seguramente será el 60% de destilado. Tengan cuidado con todo esto, porque recuerden, eso se llama distribución del fármaco y se da en base a su unión a proteínas. A ver, sigan esta curva, por favor. ¿Qué pasa cuando empezamos con el proceso de alimentación de fármacos? Primero se absorbe, ¿cierto? A ver, ahí está la absorción. Ahí, ¿la ven? Esa es la parte pendiente de la curva
cuando pasa de un nivel se llama concentración mínima eficaz, la menor cantidad de droga que pueda hacer efecto clínico, ¿de acuerdo? Y finalmente baja lo que se llama biotransformación. Entonces, ahora vamos a verlo en otra forma. ¿Ven lo que está arriba? ¿Cómo se llama esto de acá? Concentración máxima eficaz, concentración mínima eficaz. Todo esto que está acá, encima de este libro, es el efecto terapéutico. Aquí es leve, pero es efecto, ya que es máximo. ¿Cómo se llama esto? Intensidad del efecto, ¿de acuerdo? Aquí abajo no hay efecto por si acaso. Así que si la concentración del fármaco no pasa este nivel, no habrá efecto clínico probable, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué es CMT? Concentración mínima tóxica, ¿de acuerdo? Cuando coloquemos esto, CMT sobre CME, lo que se llama total rango terapéutico. ¿Y cómo se llamará esto entre este punto y este punto de acá? ¿Cuánto? Duración del efecto. Muy bien. Todo eso tiene que ver con los procesos que estamos conversando. Los fármacos se transportan y tienen a través de iones lábiles irreversibles unión a proteínas. ¿De acuerdo? La función ligada o al equilibrio con la fracción libre. ¿De acuerdo? La que se salen del plasma, luego una presión equivalente, se elimina de proteínas y se mantiene el efecto terapéutico. Ahí vimos que las drogas ácidas débiles se absorben en el estómago y se unen a la albúmina. ¿Quién produce la albúmina? El hígado. ¿Cuál es el nivel normal de albúmina, doctora? Y la otra proteína se llama la alfa ácida, que es menos abundante, ¿de acuerdo? La mayoría de drogas se liga a proteínas más de un 60-70%, la gran mayoría, algunas lo hacen muy poco, pero vamos a ver ese camino. La fracción ligada generalmente es más grande que la fracción. Aquí viene el principal problema que tenemos en el transporte. Recuerden que la albúmina es una proteína muy generosa que produce el hígado, ¿de acuerdo? En la zona 1 del hepatocito del ácido funcional, pero tiene sitios que son saturables. ¿Qué pasó? ¿La concentración máxima efectiva es lo mismo que la concentración mínima tóxica? ¿Cómo? No. Muchas veces esta se confunde. La concentración máxima efectiva es aquella que tiene el efecto mayor y teóricamente no debería originar toxicidad. Es un término casi poético, ¿no? Porque hay concentraciones que pueden llegar a ser menor que la efectiva que ya originar toxicidad en algunos pacientes. Muchas veces la máxima efectiva con la mínima tóxica están tan cerca de que realmente no se diferencia. Por eso yo le colocaba lejos, porque realmente a veces la tóxica mínima está antes que la máxima efectiva. Sobre todo en drogas antineoplásicas. ¿De acuerdo? Drogas antineoplásicas tienen ese problema. ¿Cuál sería la mejor conducta para evitar que su compañero está que ve en su computadora cada rato y me pregunta? ¿Cuál sería la mejor conducta para evitar eso? Si va a dar un medicamento, darlo de manera progresiva, si está en un aparato que es sencillo, por ejemplo el cardiovascular, ¿no? Dar un fármaco antihipertensivo, no le puedo aventar la más alta dosis porque justamente lo que se está leyendo en internet puede suceder. Se lo puede considerar que un efecto muy grave. Doy de manera escalonada ese fármaco y voy viendo el efecto sobre él. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, recuerden, dos drogas pueden competir por este lugar de acción. Tiene la droga A y la droga B. Y una se va a desplazar. Se llama interacción farmacológica de qué? De transporte. ¿De acuerdo?
Si dos drogas compiten, puede inclusive una que llegue después, pero sea más afín al sitio de la albúmina, desplace la que está colocada ahí y la elimina. ¿De acuerdo? Entonces, el hígado tiene una gran capacidad de... Van a ver en el hospital, creo que el próximo ciclo, ¿no? Historias clínicas con gente que toma 10 medicamentos. Y los niños están así como... Esa es la capacidad de la proteína, pero cuando tengo una patología hepática y cuando esta proteína cae bajo los niveles que les he dicho, ya tengo problemas de interacción muy importantes. ¿De acuerdo? Ahí tienen lo más cercano a un esquema. Tenemos droga libre, droga ligada. Miren, la droga libre es la que tiene los efectos que estamos comentando. La droga está ligada a las plasmáticas, ¿sí? Se metaboliza, se transforma y se filtra. Tiene una curva muy pequeña. La droga, en todo caso ligada, finalmente es la que se conserva más tiempo y le va dando de manera recurrente una cantidad pequeña de droga libre para que puedan hacer este efecto. ¿Okay? Acumulación de fármacos. A ver, yo le doy a un paciente un antibiótico hoy día, aunque sea novedoso, tiene una antibiótica solidaria, mi amiga doctor, póngame en la vena el medicamento para que actúa más rápido. ¿Pero en qué tiempo va a llegar al equilibrio de acá? Ya sabes, como una sola dosis no te va a hacer efecto. Generalmente toma hasta 48 horas el primer medicamento a nivel de cobertura. De manera que yo le doy una dosis, le doy otra dosis. Doctor, si yo no quiero que cambie, no me cambie, porque esto tiene que llegar a un pico constante de plasma, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo en alcanzar el estado de equilibrio es normalmente igual a 4 semividas o 5 semividas, ¿de acuerdo? Dependiendo del fármaco, esto puede que sea desde 24 hasta 48 horas. No cambian antibióticos antes. Cambia esto cuando es un analgésico, ¿no es cierto? Esto lo hace generalmente en 2 o 3 horas es suficiente. Pero generalmente estos fármacos, la mayoría de ellos tienen autoacumularse. La cantidad de fármacos del organismo de equilibrio dependerá de la frecuencia de administración. A mayor frecuencia, esto puede generar una reacción adversa. Mayor cantidad de fármaco y menor variación, esto será mucho más eficaz. Algunos fármacos podemos modificar su tiempo de administración. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando la dosis. Pueden usar paracetamol 500 miligramos cada 6 horas. O pueden usar 1 gramo cada 12 horas. Y ya exactamente lo mismo. En experiencia del COVID, podemos espaciar la dosificación siempre incrementando la dosis. ¿De acuerdo? Su frecuencia de administración es mayor en la semivida, el fármaco se va a acumular. Si lo coloco el fármaco muy seguido, no se va a eliminar y puede que este se acumule por tiempo sesión. Ahí está. A ver, ¿qué es esto de acá? Fase de distribución, fase de eliminación, ¿de acuerdo? Todo esto que tenemos acá es el tiempo de eliminación. Recuerden, la droga entró a la sangre, se distribuyó en los tejidos y luego se eliminaron. Esta fase puede ser muy corta o muy larga dependiendo de qué órgano. ¿En qué paciente tendrá un periodo de eliminación más prolongado? ¿Con insuficiencia? La mayoría de fármacos va por vía renal. Con insuficiencia renal. Entonces, ¿hay que tener a un paciente que tenga ya su insuficiencia renal o asumimos de que la insuficiencia se da con el tiempo? Su tasa de infiltración glomerular va a disminuir con el tiempo normalmente. ¿Cuánto disminuye el volumen de creatinina? A partir de 40 años, tu tasa de volumen de creatinina empieza a disminuir, ¿cierto? Disminuye 1% por año. De manera que el ancianito, aunque no tenga ningún diagnóstico de insuficiencia renal, debes asumir que le queda 40% de riñón y dosificarlo de acuerdo a eso, ¿de acuerdo? Acabamos con lo que es transporte. La cantidad de fármaco que se llega a proteínas plasmáticas es en función de la concentración del fármaco. A más concentrado, por competición, puede que estás esto de acá. Número 2, la constante de asociación del fármaco con las proteínas. Quiere decir,
esta constante que es copia de cada fármaco. Este es más afín a la proteína, va a desplazar que tenemos acá. El número de sitios disponibles y sobre todo la cantidad de proteína plasmática disponible. ¿Qué paciente tiene hipoproteinemia normalmente? Doctora, ya otro que tenga proteínas bajas. ¿Cómo se producen proteínas? En el hígado. ¿Quién puede tener las proteínas bajas? Es cirrótico. Otro que abunda en el Perú actualmente. El desinfío. El desinfío crónico, ¿de acuerdo? Ese puede que tenga este problema de abajo. La afinidad del cuerpo para desplazarse a una puede que desplace a otra, lo hemos colocado acá. Algunas veces hace falta hacer esto, medir el nivel plasmático de un fármaco. Ahora ya hay bastantes fármacos que se lo hacen. A ver, caso clínico que les va a venir seguramente en el anticonvulsivante, pero está. La señorita Pérez toma su anticonvulsivante todos los días, aparentemente, y lo dice que sí, convulsiona. Antes de saber si ese paciente ha fracasado con el tratamiento anticonvulsivante y de cambiar el tratamiento, ¿qué debo hacer? Yo no sé si lo he tomado, ella me dice que sí, pero de repente no me cree. Convulsionó. ¿Qué hago? Mido su nivel plasmático y le da un nivel adecuado, un rango de... Si no está en ese nivel, no lo ha tomado. Más o menos lo que pasa con la toxicidad con las drogas, ¿no? Si no la ha consumido, seguramente no va a ver. Si la ha consumido una vez, ahí habrá un rastro. Acá se indica el nivel plasmático de un fármaco, el desarrollo de tolerancia, la sobredosificación, la hipertensión o la omisión, la gran variabilidad de su biodisponibilidad, eso pasa con las drogas, sobre todo anticonvulsivantes, y margen terapéutico estrecho. Cuidado que aquí también tenemos los anticonvulsivantes, los antiagregantes factores. Interacción de fármacos, inductores e inhibidores metabólicos. Este favorece ¿qué cosa? Que los fármacos que se den junto con ellos disminuyan su vida media. ¿Okay? En todo caso, cabe la eficacia del fármaco que les acompaña. Y lo de acá, ¿qué podría pasar? A ver. El fármaco X es un fármaco sedante. Se da junto con un fármaco inductor metabólico. ¿Cuál será el efecto? ¿Habrá más sueño o menos sueño? Menos sueño. ¿Cuál será el efecto si damos con un inductor metabólico? Más sueño. ¿Habrá más efecto o menos efecto? Inductor, su vida media se acortó. Y si le doy con un inhibidor, ¿cómo? Entonces, esos fármacos, y hay varios más que pueden servir de ejemplo para la recreación medicamentosa que ya han visto hoy día en su seminario. Esta vida media plasmática puede definirse de varias formas, pero al final es el tiempo necesario para que se elimine el 50% del fármaco administrado. Depende, entre otras cosas, de las mismas proteínas, esa fracción que no usa membranas, y se modifica por la hipoalbuminemia, que podría ser menor en ella. La vida media plasmática se puede modificar, sí, aumentando la dosis del fármaco, y podría ser esta que hemos comentado antes. Ciclo telepático, también lo hemos comentado, los fármacos son llevados desde el ilium distal, siguiendo el ciclo de las respiraciones nucleares, hacia la zona de la vena porta y nuevamente respirar por el hígado y volver a ser colocados en plasma. ¿Ya está? ¿De qué depende el ciclo telepático? También está en su caso clínico del seminario. ¿De qué depende? ¿Quién hace ese proceso de jalar todo el medicamento a la sangre nuevamente a la vena porta y luego en el hígado? ¿Quién lo hace? ¿Llegaron a hablar de eso en el seminario o no? Ya, pero ¿quién? Las enzimas del hígado. Acá no hay enzimas, ¿no? Las enzimas están en el duelo. Tú. ¿Quién hace esa resolución? Lo hacen unas bacterias. Si el paciente tomó rifampicina, mató a toda esta flora bacteriana
y acortó el ciclo enterohepático de los estrógenos, de manera que fue otra causal para que estos fracasen, ¿de acuerdo? Distribución de fármacos, hemos visto de que es básicamente la colocación de estos fármacos en varios lugares. Ahí tienen ustedes la distribución, ya lo habíamos comentado, 40%, más o menos 42 litros, 20% dividido en estas dos partes, y líquido transcelular que realmente acumula fármacos pero de una cantidad muy limitada. ¿De qué modo tú colocarías un fármaco en el líquido cefalovascular si sabes que no va a llegar ahí? Quieres colocar un tratamiento para una leucemia que llegue al cerebro, directamente. Si tu vida es el líquido cefalovascular, lo colocas con la vena, va a llegar. Con la columna, se cumplió con el texto, perfecto. Intratecal, podemos colocar aquí también fármacos. Pero miren, esa es la distribución de los componentes. Ahí tienen otra pregunta de examen. ¿Cómo varía la distribución de un fármaco? Recuerden que depende del flujo sanguíneo primero. El flujo sanguíneo es la parte importante para la absorción, transporte y distribución. El tamaño del órgano, hablamos del músculo por si acaso, puede absorber grandes cantidades de fármaco. El músculo absorbe el fármaco, sí. ¿Por qué? Porque tiene vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y lo puede acumular. La solubilidad del fármaco, la unión a otras macromoléculas, sobre todo cuando son unión a proteínas quísticas, que tenemos en cada tejido, y el volumen de distribución del fármaco básicamente es constante. Vamos a ver, volumen de distribución del fármaco, la cantidad del fármaco que se administró sobre su concentración plasmática. ¿Dónde va la sangre cuando nosotros colocamos un fármaco? Fundamentalmente va a estos lugares. ¿A dónde va más? A ver, ¿a dónde se concentra más? En el hígado. ¿Dónde más? En el miocardio. ¿Dónde más? En el riñón. Miren el riñón. Mililitros por kilo minuto. Esto tienen que ver. Esto de acá. Miren la grasa y miren los músculos. Aquello que se acumula en la grasa se va a atrapar ahí y se va a acumular, ¿de acuerdo? A ver, ¿y cómo se llamaría si yo te he colocado un medicamento que se acumuló en la grasa? ¿De acuerdo? Eso pasa con la anestesia. El medicamento te ha dormido un rato y luego ya pasó. Tu cantidad de plasma se cayó y el paciente se despierta. Pero, sorpresa, media hora después se vuelve a dormir. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Exacto. Este fármaco que estaba almacenado sale para afuera. Por una cuestión de difusión simple, menor concentración, más concentración, se redistribuye el fármaco y origina un fármaco de modo de rebote. ¿Ok? Muy bien, a ver, seguimos. Volumen de distribución es volumen en litros por kilo, donde estudia el fármaco, por ver hemos comentado por espacios. Y miren que estos volúmenes van de la mano básicamente con el tipo de fármaco que se usa. El plasma es básicamente básico, no es ácido el plasma, ¿de acuerdo? Tenemos de que los elementos ácidos tienen amplio volumen de distribución, mientras que los ácidos tienen unos volúmenes muy pequeños, por cierto. Ahí tiene el concepto de volumen de distribución, se divide la dosis por el kilo de peso, la D, sobre la concentración plasmática del fármaco, y esto nos da una idea de este volumen de distribución aparente, que es un parámetro que vimos antes, se modifica por varios factores. Este es el volumen intravascular. Miren, se ha colocado un fármaco y se ha quedado en intravascular. ¿Lo ven acá? ¿No? ¿Sí? Se distribuye. Si tuviera otra distribución sería intravascular más intersticial. Esto sería 5%, ¿cierto? ¿Y acá sería cuánto? ¿Cuánto es el intersticial? 15, ¿no? 15 más 5, 20. Y acá ya sería intracelular también. Sería el 30 a 40% y acá sería básicamente 40%. Miren, no quedó nada en el plasma y nada tampoco en el intersticio y todo ha quedado en las células en el espacio intracelular. Entonces, la distribución es progresiva. Así como se va metiendo el fármaco a estos espacios, igualmente luego se va a liberar. Ahí tienen las curvas de los fenómenos. Absorción, vimos ya la curva antes.
captación por estómago o intestino de la sangre, tenemos la distribución, después que se distribuyen, se van a llegar al lugar de metabolismo, y luego del metabolismo se da la excreción, que es la parte final, ¿de acuerdo? Verificado básicamente con lo que es hígado de huevo. ¿Cuánto es el agua corporal total? Mide 0,5 por el poquito de peso para las moléculas muy pequeñas. El agua extracelular 0,2 litros por kilo, las moléculas más grandes. Inclusive la grasa tiene una cantidad bastante alta de agua en relación con los medicamentos, sobre todo liposolubles. La idea es siempre mantener una concentración adecuada de droga en el plasma, y sobre todo de droga no ionizada en ambos lados de la membrana. Eso se va a dar siempre que los espacios estén en constante intercambio. Lo mismo que vimos hace un rato, cómo se distribuye un fármaco adicional de ácido tubo gástrico, en qué caso modifica y permite la absorción por vía hacia la forma no ionizada, y esto es en el intestino. La morfina, en un pH básico, permite que más de esa fracción pase a la forma no ionizada y se puede absorber. Claro que el estómago es de lejos más importante que el intestino, por la vía fármaca. Esto lo comentamos como primer paso hepático, pero miren, hay un complejo que deben entender. Inclusive en el intestino tenemos enzimas que pueden bloquear el fármaco sin que llegue al hígado. Pasa la mucosa intestinal y antes de que este pase ya tiene una parte de su bloqueo. Lo tenemos en la sangre portal y lo tenemos también en el hepatocito. Cuando hay el primer paso hepático son tres partes: mucosa intestinal, sangre en la porta y también tenemos ya el tejido hepático, ¿de acuerdo? El hígado puede quitar el fármaco hacia la bilis y la bilis finalmente salir. ¿Por dónde sale la bilis? ¿Ves? La bilis. ¿Están recordando? ¿Muy bien? ¿Y por dónde? ¿Dónde se acumula la bilis? Muy bien. Y luego, cuando se va a eliminar, ¿cómo se llama? ¿Sí se lo conoce? El colegio. ¿Dónde vive? ¿En qué porcentaje del problema? En la segunda. ¿Dónde termina? En la segunda posición. Ya se lo hacen. En la polla de váter. En el pintor. ¿Quién regula la apertura de la polla de váter? El esfínter. Eso es el primer paso hepático. Miren, hay una parte de este medicamento que se va a inactivar. La mayor cantidad que se inactiva está dada básicamente por el calendario hepático, la menor cantidad por la pared intestinal. A ver, hasta aquí hemos visto esto. Este es un cuadro resumen y esto de acá, la distribución que tenemos de los organismos. Recuerden esto que había comentado, pero también de una salida positiva. Recuerden que hay primer paso hepático y en teoría también deberíamos tener en consideración esto. Inclusive el tubo digestivo puede que también sea una parte importante que activa alguna parte de la vida. Los pulmones pueden actuar como primer paso hepático. ¿Qué enzimas se producen en los pulmones? Esa es una pregunta para ti, ya que el Estado hoy día muy respondable. ¿Qué enzima producen en los pulmones? Muy importante. Angiotensina 1 y 2. Enzima convertidora. Resumiendo, el pulmón también tiene función metabólica. ¿De acuerdo? Los fármacos, cuando tienen todo este proceso, recuerden que hay una parte en que después se pueden almacenar, se pueden guardar. Si son fármacos liposolubles, se hagan tejido graso. Y los solubles a donde ustedes quieran. De hecho, yo busco que se almacenen en un tejido para actuar. Por ejemplo, las uñas. Yo el fármaco se lo doy 6 meses para que se almacene en la base de la uña y mate el hongo ahí. ¿De acuerdo?
A veces yo busco esto y generalmente eso sucede sin que yo lo busque. Se puede almacenar en el hígado, en proteínas plasmáticas del hígado, y en el tejido conectivo, por ejemplo, esto que se coloca para ver lo que es osteoartrosis, en huesos y dientes como las tetracicrinas, y también tenemos que se puede ir inclusive al tejido lipoideo y en la piel, antimicóticos y en el tejido ocular, y por otro lado que dan la amiloidona. ¿Se pueden depositar? Sí. Aspecto importante a ver, sobre todo en el manejo a largo plazo. Algunos lugares de depósito puede que sean justamente donde yo quiero llegar, lo estábamos comentando, o puede que también se depositen en órganos que metabolizan o excretan, lo cual originaría daño a estos sistemas. ¿Okay? Ya hablamos de la redistribución, y la mayoría de los fármacos son básicamente liposolubles que pueden quedarse luego de que han sido almacenados en un tejido que puede originar una nueva redistribución, una nueva distribución del mismo. Ahí están los fármacos hipnóticos, benzodiazepinas, relajantes musculares, ¿de acuerdo? Los fármacos que pueden ser básicamente van a tejido graso. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor?